Gracias, pastor. Bueno, buenos días para todos. Que Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a tener el privilegio, como siempre, de un tema muy importante para nuestra edificación, nuestro desarrollo como siervos del Señor. Entonces, mi hermana, bienvenida, por favor, puede compartirnos la lectura. Buenos días, hermanos. Julio 30. Su poder en nuestra debilidad. El Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galad. Y 22.000 personas ya regresaron, pero quedaron 10.000. Jueces 7, 2, 3. El propósito de Dios para su pueblo en cada época es que podamos depender de Él por completo. Cuando Dios lo llamó a salvar a los israelitas, Gedeón enfrentó una tarea abrumadora. Su ejército tenía que pelear contra los madianitas. Se dice que el contingente madianita era numeroso como langostas y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Jueces 7:12. El ejército de 32.000 de Gedón palidecía en comparación. Entonces el Señor le dijo: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. Así que 22.000 abandonaron el ejército. Sin duda, Gedeón comenzó a hacer sumas y restas y se preguntó cómo podría igualar estratégicamente al enemigo poder a poder con menos soldados. Lo que no sabía es que estaban por aprender cuán necesaria es la debilidad. Dios siempre obra en nuestras circunstancias para llevarnos a una mayor dependencia en Él y para alabarlo más por su rescate. En la vida de Gedeón, como en nuestra hoy, Dios no deja dudas de que solo Él es Dios. Nos compartirá, no compartirá su gloria con nadie más, ni nadie se la robará. En palabras sencillas, Dios es completamente suficiente con nosotros no. Tanto entonces como ahora, Él nos ayuda a ver que necesitamos reconocer con humildad nuestra habilidad para magnificar su grandeza. La verdad es que nuestro orgullo es más horripilante cuando emerge como orgullo espiritual, cuando comenzamos a jactarnos de nuestras experiencias con Dios o de nuestros éxitos para Él. Esa es la tendencia de los superapóstoles a los que se refirió Pablo en 2 Corintios 12:11. Parecían tan poderosos, llenos de historias sobre cómo eran llenos de poder del Espíritu Santo. Pero Pablo simplemente respondió: ni siquiera si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. 2 Corintios 12:6. Él entendía que la humildad, la debilidad y la insuficiencia son clave para nuestra utilidad en el reino de Dios. Por eso Dios redujo aún más el ejército de Gedeón a tan solo 300, pues jueces 7:7. Él lograría su plan con tan pocos para que cuando llegara la victoria todos supieran cuál había sido su fuente. Y en la bondad de Dios, Él sigue haciendo esto para nosotros. Él nos recuerda que los que son más útiles para su plan y sus propósitos son los que a los ojos del mundo no están a la talla. Pero entonces es claro que fue obra de Él y no de ellos. Estas son malas noticias para ti si te gusta aferrarte a tu orgullo y a tu autoindependencia. Son malas noticias para ti si te gusta recibir elogios. Sin embargo, son noticias asombrosas para ti si sabes que eres insuficiente para las tareas que Dios ha puesto delante de ti. ¿Qué cosas de entre las que estás enfrentando te sientes totalmente incapaz de manejar? Depende de Él y camina hacia adelante en obediencia y descubrirás que su poder se manifiesta en tu debilidad. 2 Corintios 12:9-10. Entonces lo alabarás aún más.
Jueces 7, 1, 23. Amén. Amén, mi hermana, muchísimas gracias. Bueno, eh, el Señor hoy nos recuerda que su poder se ve, se nota, se puede sentir, se puede oler en nuestra debilidad. Y solamente ahí. Y ya hemos hablado en el pasado que cuando entendemos que no podemos, cuando entendemos que no somos capaces, ese es el sitio y el lugar correcto para ver al Señor actuando de una manera sobrenatural en nuestras vidas para su gloria. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La redención, la salvación, la justificación, la glorificación y todo lo que tiene que ver con el Señor es obra de Él, no es obra tuya, no es obra mía. No existe en una versión, en ninguna versión, un cristiano que pueda ser orgulloso, que pueda ser prepotente, al menos que sea verdadero. Entonces hoy el Señor nos recuerda cuál es nuestra posición y cómo Él hace para que nuestras vidas puedan usarse para su gloria. Y es allí, en nuestra debilidad. Si crees que no puedes, estás en lo cierto, porque no puedes. Que la gloria es para Él. El día que tú creas que puedas, ahí ese día ya tú y yo perdimos. Alguien ha dicho, lo que no mata te hace más fuerte. Y mucha gente se aferra a este proverbio como fuente de consuelo y esperanza en medio de sus angustias y miserias y aflicciones cotidianas. Esta declaración encierra cierta verdad en la medida que refleja la enseñanza de la Escritura, Romanos 5, 3, 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Santiago 1:4 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En efecto, las pruebas nos hacen más fuertes, más fieles en nuestra fe. Las pruebas nos hacen madurar, nos ayudan a crecer. Sin embargo, esto es solo una parte de la comprensión bíblica de las pruebas. Cuando nosotros como raza humana caímos en pecado, nuestros afectos también cambiaron. Antes teníamos la capacidad de no pecar, pero nos convertimos en un pueblo que no solo, que no puede evitar pecar y que incluso encuentra placer en el pecado, por fugaz que sea este. Como criaturas somos inherentemente dependientes, pero la caída cambió nuestro reconocimiento de esta dependencia. Antes podíamos reconocer que dependíamos de nuestro Creador y le adorábamos y servíamos a Él solo. No obstante, nos convertimos en un pueblo que se adora y se sirve a sí mismo como si fuera autónomo. Por eso, cuando llegan las pruebas, las tentaciones y aún en el servicio, debemos decidir si dependeremos de nosotros mismos y de nuestros esfuerzos o de Dios. ¿Aprovechamos la prueba? ¿Le restamos importancia o intentamos huir de ella? ¿O corremos hacia nuestro Señor como nuestro compañero más cercano? Nos arrodillamos en oración y confiamos en Él
durante la prueba. Y no solo estamos pensando en situaciones difíciles, sino que vienen momentos en donde nos piden cuenta de nuestra fe. Y allí es la prueba. ¿Qué vas a decir? ¿A quién vas a acudir? ¿Sí? ¿Sales corriendo o comienzas a tratar en tus palabras de explicar qué es el Evangelio y cómo funciona? ¿O vas delante del Señor y le pides palabra? Le dices, ¿qué debo decir? ¿Cómo debo decirlo? Porque obviamente nosotros hablamos de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido. Nadie va a hablar de lo que no ha leído. Bueno, al menos un creyente juicioso, un creyente verdadero. Entonces, tiene que haber algo. Y lo que hacemos en las mañanas hace parte de todo ese eh, background, esa información que debemos tener clara para presentar en el momento de la prueba. Entonces, como hijos adoptados de Dios, nuestro Padre, reconocemos que las pruebas que nos envía soberanamente no solo están destinadas a hacernos más fuertes en Cristo, sino también a hacernos más débiles en nosotros mismos, menos dependientes de nuestras propias fuerzas y planes y más dependientes de Dios. ¿Por qué? Y del poder de su fuerza, así como experimentó Pablo. Segunda de Corintios 12:10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si hoy podemos entender qué significa esto realmente, y no es que nosotros, soy hijo de Dios, soy fuerte, no, no, no. Precisamente porque soy hijo de Dios, no tengo ninguna calificación para nada. Por lo tanto, necesito ir al fuerte para que esa fuerza se pueda ver a través de mí. Entonces, lo que no nos mata, por la gracia de Dios, nos hace más débiles. Debería ser como el parafraseo de esa frase que yo creo que ustedes y yo hemos mencionado muchas veces. Lo que no nos mata, por gracia de Dios, nos hace más débiles en nuestra autodependencia y más dependientes de la fuerza de Dios. Y todo esto gracias a que Él soportó la prueba de la cruz para que pudiéramos recuperar una vida de dependencia. Por su gracia sola seguimos dependiendo totalmente. Al vivir justificados por la fe sola, aquel cuya gracia nos basta por completo. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, al tomar nuestras propias cruces cada día y al caminar en dependencia por las miserias de esta vida, al hacerlo, recordamos que el justo vivirá por la fe en Dios, no por la fe en él mismo o en ella misma. Habacuc 2:4. Y Martín Lutero tenía razón al recordarnos, si confiamos en nuestras propias fuerzas, nuestro esfuerzo será pérdida. Ahora quiero hablarles un poquito de un misionero que personalmente ha marcado eh, un camino en mi vida y quiero presentárselos el día de hoy a propósito de depender del Señor. Se llama David Brainerd. David Brainerd, les anticipo, les hago el spoiler, a los 29 años el Señor lo llamó. A los 29 años. Porque es que a veces pensamos que porque somos creyentes tenemos la salud, tenemos beca, tenemos amor, tenemos todo lo que este mundo ofrece por ser hijos de Dios, y eso no enseña la palabra de Dios. Entonces, Brainerd nos recuerda lo que el apóstol Pablo enseñó, que Dios es soberano para abrir nuestros ojos a la belleza de su gloria en la faz de Cristo y darnos salvación
cuando antes estábamos ciegos. Segunda de Corintios 4, 3, 6. Entonces, luego de la expulsión de la Universidad de Yale, Connecticut, Estados Unidos, Brainerd fue sorprendido por Dios al recibir una licencia de parte de Nuevas Luces, un grupo de pastores evangélicos que apoyaron el gran avivamiento de aquellos días. No vamos a hablar por qué salió Brainerd de la Universidad de Yale, pero no fue por mala conducta, simplemente por un tema de opinión teológica que no nos compete en estos momentos. Cuando no pudo ser readmitido en Yale, porque en aquel momento solamente podían ordenarse en ese lugar pastores que vinieran de universidades, porque antes las universidades, por si no lo sabían, nacieron precisamente para construir pastores, para construir el reino de los cielos. Hoy lamentablemente son una cuna de Satanás y todo el pensamiento woke, pero en aquel momento las universidades producían pastores y muy buenos. Entonces, cuando no pudo ser readmitido en Yale, se sugirió que Brainerd fuese misionero entre los nativos americanos bajo el patrocinio de una sociedad escocesa misionera. Así Brainerd fue nombrado el 25 de noviembre, abrazando este llamado. Después de servir unos meses en iglesias de Long Island, al este de Estados Unidos, Brainerd empezó su labor misionera el 1 de abril de 1743. En los años siguientes, antes de su muerte, él llegaría a trabajar predicando el Evangelio y traduciendo porciones de la Biblia entre los indios Hoosick, luego los indios de Delaware, luego los indios de New Jersey, en donde tuvo un ministerio especialmente fructífero. En solo un año, la iglesia ya tenía 130 miembros por gracia de Dios. Entonces, Brainerd tuvo muchas luchas durante sus cortos años de ministerio, entre ellas falta de comida, su sentimiento de soledad, predicando apartado de la civilización, sin amigos creyentes cercanos a él, su lucha para amar cada día más a los nativos y en especial contra su pésima salud y depresión. Esto lo llevó a desear la muerte al menos 22 ocasiones según su diario. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1744 escribió sobre su salud. Anduve varias horas bajo la lluvia, a través de los aullidos del desierto, aunque estaba tan desordenado en el cuerpo que poco o nada excepto sangre salía de mí. En otra ocasión, sobre su depresión y cómo Dios lo sostenía, en la predicación escribió: estaba tan abrumado por el abatimiento que no sabía cómo vivir. Anhelaba la muerte en exceso. Mi alma estaba hundida en las aguas profundas y las inundaciones estaban listas para ahogarme. No tenía ninguna duda angustiante sobre mi propio estado, pero me habría aventurado alegremente por lo que podía saber, a la eternidad. Mientras iba a predicar a los indios, mi alma estaba angustiada, estaba tan abrumado por el desaliento que me desesperé de hacer algo bueno y fui llevado a mi ingenio. No sabía qué decir ni qué camino tomar, pero finalmente insistí en la evidencia que tenemos de la verdad del cristianismo, de los milagros de Cristo, muchos de los cuales puse delante de ellos, y Dios me ayudó a hacer una aplicación cercana a ellos que se negaron a creer la verdad de lo que les enseñé. De hecho, pude hablar a las conciencias de todos, en cierta medida. De alguna manera me animé a encontrar que Dios me permitió ser fiel una vez más. Este hombre estaba muy enfermo, pero aún así el Señor le sostuvo, el Señor le dio palabra. Noviembre de 1746. Brainerd estaba tan grave en su salud que tuvo que apartarse de la misión e ir a vivir a la casa de su amigo Jonathan Dixon. Luego de unos meses partió a la casa de Jonathan Edwards, en Massachusetts, donde finalmente encontró el final de su vida. Allí fue atendido por Jerusa, la hija de Edwards, que se sugirió que los dos tuvieron algún tipo de amoríos, pero nunca se pudo consumar debido a la enfermedad de Brainerd. Se diagnosticó con tuberculosis incurable y su dolor no dejó de crecer en los siguientes meses. Fue el 24 de septiembre, mi fuerza comenzó a fallar tan excesivamente que parecía más como si yo hubiera hecho todo mi trabajo. Estaba en la mayor angustia que jamás haya soportado, teniendo un tipo
de hipo poco común, lo que me estranguló o me obligó a vomitar, y al mismo tiempo estaba angustiado con dolores punzantes. Oh, la angustia de esta noche. Tenía pocas esperanzas de vivir durante la noche y tampoco tenía nada de mí. Anhelé el momento final. Mi alma tiene sed de Dios. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Lo último que escribió fue viernes 2 de octubre. Mi alma estaba en ese día por turno dulcemente centrada en Dios. Anhelaba estar con Él para poder contemplar su gloria. Oh, que su reino pueda venir al mundo, para que todos puedan amarlo y glorificarlo por lo que es en sí mismo, y que el bendito Redentor pueda ver el trabajo de su alma y estar satisfecho. Oh, ven Señor Jesús, ven rápido. David Brainerd murió el 9 de octubre de 1747 en casa de Edwards, aferrándose a Dios hasta el final. Hoy su cuerpo yace enterrado al lado de Jerusa, que también murió de tuberculosis el siguiente año. Se sugiere que la contrajo mientras cuidó a Brainerd. 29 años solamente tenía David Brainerd. Pero allí no terminó su legado. Jonathan Edwards compiló y publicó el diario de David Brainerd, extendiendo su influencia a lugares que ambos jamás imaginaron. Misioneros y predicadores como John Wesley, Henry Martyn, William Carey, David Livingstone, Robert McCain, John Mills y Jim Elliot, que también a los 29 años murió, y de él hablamos en algún momento en Ecuador, entre muchos otros a lo largo de la historia, han visto en Brainerd un ejemplo inspirador. Haríamos bien todos también en verlo de esta forma. Más de 250 años después, Brainerd nos recuerda que Dios es tan soberano que puede hacer que un ministerio de solo 4 años tenga más impacto que otros que han durado décadas. Él puede hacer en poco tiempo lo que nosotros no podríamos hacer en toda una vida. Él puede extender el fruto de su gracia en nosotros, mucho más allá de nuestras muertes, si esa es su voluntad. Si vivimos entregados a Él, como Brainerd nos recuerda, lo verdaderamente importante no es cuántos años vivimos en este mundo, sino cómo los vivimos. La lección más valiosa de la vida de Brainerd es que ejemplifica cómo Dios se complace en exaltarse en nuestras debilidades. Brainerd se aferró a la gracia del Señor en medio de sus travesías y sentimientos de abandono. Dios se ha complacido en mantener mi alma hambrienta casi continuamente, por lo que he estado lleno de una especie de dolor agradable. Cuando realmente disfruto de Dios, siento que mis deseos de Él son más insaciables y mi sed de santidad más inextinguible. Y el Señor no me permitirá sentir como si estuviera completamente satisfecho, sino que me mantiene aún avanzando. Me siento estéril y vacío, como si no pudiera vivir sin más de Dios. Oh, este dolor agradable hace que mi alma se esfuerce por alcanzar a Dios. Su lenguaje es entonces: me sentiré satisfecho cuando despierte a la semejanza de Cristo. Salmo 17. Pero nunca antes. Oh, si pudiera sentir esta hambre continua y no ser retardado, sino más bien animado por cada racimo de Canaán para avanzar hacia adelante en el camino angosto, para el pleno disfrute y posesión de la herencia celestial. Ojalá nunca me rodee en mí viaje celestial. Así Brainerd perseveró en su labor misionera aferrándose al Señor, buscando la satisfacción en Él, dándonos una gran lección. Cuando consideramos la gran comisión que tenemos y la enorme cantidad de personas que aún nos quedan por alcanzar con el Evangelio, incluso allá en Latinoamérica, puede ser fácil pensar que somos pequeños y débiles para esa tarea, y tendríamos razón al pensar de esa manera. Pero Brainerd nos recuerda que Dios es experto en usar a los débiles para su gloria. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, este hombre no es diferente a ninguno. No es que hayan hombres especiales, espectaculares, dotados con... No, simplemente hay hombres que entienden, que entendieron que no son capaces, que no tienen las calificaciones, pero precisamente ese es la naturaleza y la base del Evangelio. Tú no mereces, yo no lo merezco, pero aún así Él decidió hacerlo. Y somos vasijas rotas, pero a través de esas vasijas se muestra
la misericordia, la gracia, el amor y el poder de Dios. Vamos a unas consideraciones finales. No sé qué hacer, le dije a mi esposa. No estoy leyendo la Biblia, no estoy dedicándole tiempo a la oración, me siento un fracaso. Mi esposa me escuchó atentamente, me puso la mano en la espalda, me miró a los ojos y me dijo amablemente, tienes que orar. Y ni siquiera se me había ocurrido la idea de acercarme a Dios en mi debilidad, porque cuando pensamos nosotros, bueno, no estoy leyendo, ¿qué hay que hacer? Pues leer. No estoy orando, ¿qué hay que hacer? Pues orar. Eh, lo que sea, no lo estoy haciendo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacerlo. No, esa no es la salida. Hacia allá no es el camino. Cuando los cristianos hablan de vencer el pecado o de crecer en su fe, el tono predominante suele ser el de esforzarse con esfuerzo humano. Una persona puede decir, bueno, yo necesito ser más disciplinado, yo necesito trabajar más duro, yo necesito fortalecer mis músculos espirituales, crear nuevos hábitos y mantener en ellos, y yo, 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 y yo. Bueno, es importante entender en qué no estamos bien. Eso es importante y la palabra de Dios nos lleva a podernos ver en el espejo del Evangelio. Claro, el punto es no, ok, ahora, de ahora en adelante entonces ya voy a, sí, es como el borrachito, sí, hasta hoy esta es la última y no lo vuelvo a hacer y perdón, yo me voy a esforzar para que no vuelva a pasar. O el mentiroso, no, hasta aquí está la última mentira, yo no voy a decir más mentiras. No, exactamente igual, o sea, simplemente pasamos de un escenario pecaminoso a otro escenario igual de pecaminoso. Porque todavía pensamos en nuestra mente que todo este proceso de ir, llevar el evangelio, mostrar la misericordia y la gracia de Dios, depende de ti, o al menos de tus fuerzas. No, no, no. Aunque no es erróneo, ¿sí? Como estamos viendo, entender y saber en qué estamos mal, la Biblia nos dice que la santificación no es primeramente un acto de la voluntad. Por el contrario, se basa en reconocer nuestra debilidad y en depender cada vez más del poder del Espíritu para transformar nuestras vidas. Lo que está pasando es que estamos en rebeldía y como cualquier pecado, debe ser confesado. Debemos ir al trono de la gracia, presentarlo delante de Dios y que Él nos limpie. Y entonces ahora sí se vuelve real ese querer como hacer. El Señor da el querer como el hacer. Porque ya lo hemos llevado, ya entendemos que allá, delante del trono de la gracia, es cuando obtenemos misericordia. Entonces, si no estás leyendo, si no estás orando, si no estás haciendo lo que el Señor manda, simplemente ve, arrodíllate, pídele perdón a Dios y dile a Él que te dé la fuerza que necesita para hacer lo que necesitas y lo que debes hacer para su gloria. Deja de estar jugando a yo voy a hacerlo mejor, ¿sí? Perdóname, esposo, mañana o pasado mañana voy a hacerlo mejor. Perdóname, esposa, yo me voy a esforzar por hacerlo mejor. No, no, ya, stop, stop. Dejemos de vivir estas vidas mediocres, esas vidas eh, tristes en nuestras fuerzas. Trapos de inmundicia lo llama Pablo. En su carta a los Filipenses, Pablo escribe, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Filipenses 2, 12, 13. Pablo exhorta claramente al cristiano a esforzarse. Sí, sí, mire, él dice que tenemos que esforzarnos. Sí, esto se relaciona con otros mandatos que da a los cristianos, andar por el Espíritu, Gálatas 5:6, despojarse de las obras de la carne, Romanos 8:13 y 14, proseguir hasta la meta final, Filipenses 3:14. Sí, debemos esforzarnos, sí. El esfuerzo prescrito aquí
es que solemos asociar con la santificación, con la razón. Esforzarse por la santidad es bíblico. Es ser más parecido a Jesús, sí. Pero lo que a menudo se deja fuera de la conversación son las cláusulas que califican ese esfuerzo. Primero, escribe que debemos participar en el proceso de santificación con temor y temblor. Acuérdense que es ser más parecidos a Cristo en todo aspecto, tanto en las pruebas como al momento de llevar la palabra de Dios delante de los que no creen. Entonces dice temor y temblor. Son términos que denotan la debilidad y la dependencia humana ante Dios. Primera de Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice con temor y temblor. Es decir, dependiendo exclusivamente en Él. Es decir, ese esfuerzo es para depender de Él. Es para entender que esa fuerza que necesito es de Él, no mía. ¿Por qué el apóstol hace referencia a la debilidad? Porque está convencido de que Dios usa su iglesia en el momento de aceptar nuestros límites y depender del Espíritu. Al fin y al cabo, Dios es quien santifica. Esa es la segunda cláusula calificativa, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Nos esforzamos en nuestra salvación con temor y humildad, sabiendo que no somos lo suficientemente fuertes, pero Dios sí lo es. Mira, no hay superhéroes espirituales. A veces pensamos de que, oh, super Pablo, Pedro, Santiago, Gedeón, Habacuc. No, ninguno. Todos necesitaron de la gracia y el poder de Cristo para. No hay ningún superhéroe espiritual. O bueno, Cristo. Él es el único, el único. De ahí para abajo, todos estamos al mismo nivel, necesitados de la gracia y el poder del Señor. Así como el poder de Cristo nos levantó, así como el Espíritu de Dios nos levantó un día y nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, así mismo tenemos que seguir dependiendo de Él para absolutamente todo. Todo, todo, todo. Todo es todo, porque la gloria es para Él. Entonces, al esforzarnos en Cristo para participar en nuestra santificación, nos hacemos más débiles, pero perdemos nuestro sentido de autonomía e independencia. Incluso perdemos la noción de que podemos obedecer a Dios con nuestras propias fuerzas. Allí es donde está el punto, iglesia. Es de Él, para Él, la gloria. O sea que si estás obedeciendo de una manera espectacular, es por Él. Y si no lo estás haciendo, es por falta de Él, porque tienes tu orgullo aquí arriba, porque piensas que en tus propias fuerzas. Y otra vez Pablo lo llama trapos de inmundicia. Entonces, Dios transmite esta verdad a Pablo cuando le dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la habilidad. El apóstol responde con alegría. Con muchísimo gusto me gloriaré en las debilidades. Pablo lo entendió. Pablo entendió que de la única manera que podía caminar 8.000 kilómetros, 5.000 kilómetros de un lado a otro sin saber qué iba a pasar, es en el poder de su fuerza. Irse a enfrentar a los efesios, a donde sabía que lo iban a apedrear, que lo iban a acabar, es por la fuerza y la gracia del Señor. Entonces, no hay superhumanos, no hay super héroes espirituales, no. Hay un super Señor que se llama Jesús, que vino, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir.
Fue a la cruz y recibió el castigo que está preparado para ti y para mí. Ese es el superhéroe, no hay más, no hay otro, no existe. Todos los hombres y mujeres que están trabajando para la gloria de Dios y que están triunfando es porque están dependiendo 100% de Él. Y cuando les preguntan, ellos van a decir, es por gracia, es porque el Señor me sostiene, porque no existe ningún creyente orgulloso, no existe ninguna versión de creyente que se jacte de su conocimiento, que se jacte de sus obras. No existe, no lo es. Y si te miras al espejo y estás allí, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Entonces, el crecimiento en Cristo no convierte a Pablo en un superhéroe espiritual que logra todo lo que se propone. Más bien él aprendió en un proceso mediante el cual aprende a ser débil en Él. Si crees que no puedes, allí es donde debes estar. No puedes. Si crees que no puedes hacer un devocional, allí es donde tienes que estar. Porque cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que es Él. Que no es que Eduardo, que no es que Juan, que no es que Alejandro. Ninguno. Ninguno. No podemos presumir de nuestro nivel de madurez espiritual porque todo es obra de la gracia. ¿Qué pasaría si la iglesia de hoy comprendiera firmemente la realidad de que hay que ser débil para ser usado por Dios? En primer lugar, nuestro orgullo espiritual sería aplastado al saber que caminamos por el estrecho sendero del servicio, cada día solo a través de la abundante gracia de Dios. No podemos presumir de nuestro nivel de madurez espiritual porque todo es obra de la gracia. Y en segundo lugar, nuestra fe abundaría. Se podría ver a Cristo en cada esquina, a donde una persona diga que es creyente, si entendemos esto como el Señor lo presenta. Nuestros fracasos y debilidades a menudo nos impiden acercarnos con valentía al trono de la gracia. Cuando fallamos en leer nuestras Biblias, pasar tiempo en oración o desarrollar disciplinas espirituales, la culpa puede ser difícil de disipar. Los fracasos se responden con el mensaje mental, solo haz lo mejor. Pero esta respuesta comprensible va en contra de la obra santificadora del Espíritu Santo, porque pone el poder del cambio en manos humanas, en las tuyas o en las mías. Y ya sabes qué es lo que produce tus manos y las mías. Fracaso, pecado. Si por el contrario vemos nuestras debilidades y fracasos como invitaciones a confiar en Dios, seremos libres para afrontarlos con una fe creciente, sabiendo que Dios actúa incluso cuando somos pecadores y débiles. No es como si no, pud- no es como si no pudiera tocar lo peor de nosotros. Se complace en hacerlo, demostrando que su fuerza es perfecta, incluso en nuestra debilidad. Que el Señor nos ayude a entender. Gedeón, de 22,000 hombres, pasó a 300 hombres. Y con 300 hombres venció. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si hubieran vencido de otra manera, ellos se hubieran jactado. Pero solo con un grupito pequeño. Y este grupito pequeño hoy somos tú y yo, iglesia, que el Señor nos ha mandado a ir a pelear la buena batalla de la fe, a ir a hablar de Él y presentar las malas viejas de condenación y las buenas nuevas de salvación, pero en sus fuerzas, en su poder, confiando que Él es Dios,
confiando que Él es el Todopoderoso y que Él te va a dar las palabras y que Él te va a dar el momento y que Él te va a guiar, Él te va a abrir las puertas, Él te va a acomodar, Él te va a poner a donde necesitas estar para su gloria. Pero entendiendo que no estás calificado para absolutamente nada de eso y solo dejarte llevar por el Espíritu Santo de Dios a donde Él te quiera llevar. Lo que Él quiera que tú digas. Pero obviamente tenemos que estar equipados. Tenemos que estar con la lectura de la palabra de Dios fresca todos los días en nuestra mente, viviendo el Evangelio en nuestras vidas, respondiendo como el Señor manda a responder. Cuando debo responderle a mi esposa, cuando debo responderle a mi hijo, cuando debo responderle a mi esposo, cuando debo responderle a mi jefe. ¿Cómo estoy viviendo ese Evangelio? Porque el Señor hablaba como quien tenía autoridad y la tenía. Y no solamente porque era Dios, sino porque vivía cada palabra del Evangelio. El Señor Jesús le decía al pueblo, mire, lo que estos hombres dicen, háganlo, pero no lo que ellos hacen. El vivir el Evangelio se te nota, porque cuando tú dices algo, nosotros estamos en el punto del escarnio público permanentemente, porque los que no creen están esperando que tú te equivoques para decir, vea, mire, y creyente, y cristiano, y vea cómo contesta, y vea cómo habla. Y si eso es ser creyente y esa persona va al cielo, pues yo voy más que al cielo, porque yo no hago nada de lo que hace esa gente. Y eso es lo que hace que el Evangelio hoy sea tan poco valorado. Un montón de gente loca diciendo que es creyente y viviendo peor que en el mundo. Entonces, ¿dónde está la sal? ¿Dónde está la luz? Y la sal y la luz está en Cristo, no en ti. Padre